Hermanos, que el Señor les bendiga, amigos y hermanos que nos van a ver. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Damos gracias al Señor porque ahora se celebra lo que nosotros conocemos como Viernes Santo. Y damos gracias al Señor por su bondad, porque Él es bueno, porque Él está con nosotros. Vamos en estos momentos a esperar de que algunos se unan a nosotros antes de orar. De igual manera damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Oramos por las diferentes dificultades, cosas que miramos en las noticias que realmente son abrumadoras. Mucha gente muriendo a causa de la enfermedad del virus que en estos días ha plagado el mundo entero, pero igual nosotros estamos gozosos de conocer a nuestro Redentor, al saber de que Él vive, de que a pesar de las dificultades y dolores que nosotros estamos mirando, que estamos realmente sufriendo, porque es todo el mundo, no solamente nosotros. Pero sabemos, hermanos, que nuestro Rey vive, que Cristo vive y que Él está con nosotros, Él está en nosotros y Él cuida de cada uno de nosotros, y sabemos de que su fidelidad es eterna, es para siempre. Vamos, hermanos, a estar siempre orando los unos por los otros. Espero de que todos estén bien, que tengan sus necesidades cubiertas. Y oramos, hermanos, de que pronto pase esto de nosotros. Vamos este día, hermanos, a estudiar una porción especial de la Biblia. Espero que les hable al corazón, así como me ha hablado a mí al corazón. Vamos a orar antes de comenzar, porque el tiempo, hermanos, es oro y tenemos que aprovecharlo. Así es que les voy a pedir que inclinen su cabeza allí donde están, por favor. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, infinitamente lo que tú has hecho, Señor, a favor nuestro. Gracias, Dios mío, porque tu fidelidad, oh Dios, es para siempre. Gracias te damos, Señor, que podemos reunirnos a través de la internet, Señor, a través de las redes sociales, mirarnos, Señor, escucharnos y Padre, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz, Señor, más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos de que sea tu palabra quien nos hable. Agradecemos la muerte sustitutiva que tú, Padre, lo diste todo en la cruz a nuestro favor. Gracias, Dios mío, porque tu fidelidad, Señor, es eterna. Gracias te damos, Señor, y oramos por las dificultades, Señor, que hay en los hospitales, con enfermeros, médicos. Oramos, Señor, de que tú les des a ellos la sabiduría, Señor, que tú les des el entendimiento. Y Padre, que tú, al igual, cuides de los nuestros. Cuida de nuestros hermanos, Señor, cada uno de ellos, sus familias, súplele sus necesidades, Señor. Y te agradecemos, Padre, por todo, oh Dios, lo que tú vas a hacer. Padre, en esta hora, una vez más, te pedimos que nos hables al corazón en este pasaje, Señor, de Juan capítulo 12, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, doy gracias al Señor por los que están conectados. Vamos a dar inicio porque, como les dije al principio, el tiempo, hermanos, se nos va. Por favor, vayan a sus Biblias en Juan capítulo 12, Juan 12, versículo 20. Voy a leer para ustedes el 20 en adelante, por favor. Así es que me siguen con su vista. Espero que tengan su Biblia a la mano. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue
y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25 dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna lo guardará. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay una porción, hermanos, yo quiero que no vamos a leer hacia atrás, pero sí hacia el versículo 27. Pero quiero decir algo en lo que nosotros estamos acá, en este pasaje de Juan 12. Era un tiempo realmente maravilloso. Cuando usted está leyendo un libro, casi siempre comienza con una introducción y luego da un poco de detalles de los personajes, los caracteres que van a estar en la historia, y luego de eso llega y sube la acción, llega a un punto donde se le llama el clímax de la historia. Y yo diría de que esto es como esa porción donde va llegando al clímax de la historia. ¿La historia de quién? La historia de Jesús. Y hoy en este día que se celebra el día comúnmente celebrado en nuestros países, Viernes Santo, aquí en los Estados Unidos también, se celebra Good Friday. Y realmente es Good Friday o es Viernes Santo o un día bueno porque es el día en que Cristo entregó todo lo que Él era por cada uno de nosotros, por el mundo entero. Se dice mucho, y un buen teólogo dijo un día, que si Cristo tuviera que morir solamente por una persona, por usted, Cristo hubiera muerto solamente por usted. El amor de Dios es así, de grande y maravilloso. En el Evangelio según San Juan, donde estamos nosotros ahora estudiando, miramos nosotros, si quiere regresar un poco, no tiene que, nada más escúcheme, pero en el capítulo 11 encontramos algo que se titula La muerte de Lázaro. Nosotros sabemos de que Jesús tenía en su corazón, diría yo, la amistad, no solamente de Lázaro, pero de sus hermanas. Y cuando Jesús llegó a mirar a Lázaro, a su amigo que había muerto, dice Juan 11:35, Jesús lloró. Y Jesús acercaba su corazón al corazón de las personas que estaban alrededor y de sus hermanas. Él estaba en empatía con ellos. Él estaba realmente triste por lo que sucedía y cómo las personas lloraban por lo que había sucedido. Pero Jesús, si ustedes han leído muy bien la historia, Jesús realmente se tomó un poco más de tiempo para llegar allá. Él estaba tomando, como dice en inglés, taking the long way, tomando el camino más lejos, ¿verdad? Lejos, el más difícil de llegar allá. Y cuando llega Jesús finalmente a donde estaba Lázaro, Jesús le dice estas palabras en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive, cree en mí, no morirá eternamente. Y les pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y la gente quedó realmente como con la boca abierta diciendo, ¿realmente va a resucitar a alguien que ya murió? Si ya tiene 3, 4 días de estar muerto. Y dice, bueno, así fue. Y así fue. Así como el Señor lo dijo, así fue exactamente. Luego de esto hubo una pelea interna entre los judíos. Y los judíos tomaron la última decisión. Vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a matar a este hombre porque este es un hombre peligroso para nosotros. Capítulo 11, fin del capítulo 11. En el capítulo 12 comienza la historia a relatar de una mujer llamada María que llegó y compró una libra de perfume nardo puro. Dice que era caro su precio. Y llegó y lo arrojó a los pies de Cristo. Dice que lo enjugó con sus cabellos. Estoy leyendo capítulo 12, versículo 3.
y la casa se llenó del olor del perfume. Y me imagino yo a Judas, si usted lee muy bien el capítulo, Judas enojado, ¿verdad? Porque se tiró este gran precio, este dinero se tiró a la basura, cuyo él lo que quería era echárselo a la bolsa, ¿verdad? Únicamente él. Pero hablando de lo que Jesús estaba preparándose para entrar a Jerusalén, a Jerusalén. Y esto es lo que se conoce en Latinoamérica como Domingo de Ramos. Domingo de Ramos es cuando nuestro Señor Jesucristo entró montado en un pollino, en un burrito, a Jerusalén. Fíjense, el Rey de Reyes y Señor de Señores no estaba montado en un caballo blanco como lo hacían los reyes para demostrar su poder, para demostrar que ellos habían triunfado, sino de que él entró a Jerusalén montado en un pollino, haciendo referencia de que él era un servidor, que era un siervo de Dios, no era alguien que venía a ser servido, porque él lo dijo muchas veces: yo he venido a servir, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y interesante, leemos nosotros, donde ya leímos en este capítulo 20, dice de que unos griegos llegaron a buscarlo a Jesús. Y fíjese de que si usted ha estudiado un poco la Biblia, los griegos que estaban viajando, si usted obviamente estaba viajando, era porque usted tenía el dinero para hacerlo. Si usted estaba con un grupo de personas, y la Biblia dice claramente aquí en el Evangelio de Juan que eran griegos, eran personas preparadas, personas pudientes, personas que eran personas especiales. Pero fíjese que Jesús no paró todo lo que él estaba haciendo, sino de que él continuó con su meta. Él continuó para lo que él había venido a la tierra. Él no dejó de hacer lo que estaba haciendo porque eran personas especiales para el mundo, sino de que él prácticamente los hizo a un lado y él comenzó a hablar, me imagino de que él alzando la voz en medio de las personas, porque se acercaban montones de gente para mirarlos a ellos, y les dice una cosa muy seca, segura, pero muy profunda a la misma vez. Versículo 12, 25 dice, estoy en Juan capítulo 12, versículo 25, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pero hacía alusión a lo que les había dicho antes en el versículo anterior. Les dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y qué estaba haciendo o qué les estaba diciendo Jesús? Que primero tenemos que morir ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Para qué? Para que alguien más viva en nosotros. Y esto, hermanos, esta es la importancia. La palabra de Dios nos dice muy claramente, Jesús mismo lo dice, que nosotros seamos y que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Liviana es mi carga y mi carga es ligera. Y este punto que les hace acá realmente les echa como un balde de agua fría en su cabeza. Porque las personas en el mundo buscan ser cosas grandes, cosas que los hombres y que los demás miren. Oh, miren, él tiene un carro nuevo. Oh, miren su familia, qué bonito visten. O mire el carro que ellos andan. O mire la casa que tienen. O mire todo esto. Y la gente tiene la mirada puesta en estas cosas. Y si la gente tiene la mirada puesta en estas cosas, nosotros queremos con auge también tenerlas para que nosotros también los miren. Es lo opuesto totalmente lo que Dios le está enseñando acá a estos hombres doctos, supuestamente griegos. Les dice que tenemos que morir. Para que haya fruto, nosotros tenemos que dejar de ser ese orgullo y esas cosas que nosotros andamos llevando dentro de nuestro corazón. Nosotros tenemos que dejárselas al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros.
Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en estos últimos días es de que Dios cierra la boca a las personas, a los incrédulos, a las personas que no creían antes de que estas cosas podrían suceder, o que no respeta esta enfermedad a ninguna índole de persona, a ningún nivel de persona, porque no le pregunta si usted tiene carrera, si usted es médico, si usted es ingeniero, si usted tiene mucho dinero, no le pregunta la enfermedad, lo que es usted. Usted se enfermó y punto. Tenemos a los reyes de España, tenemos ahora mismo al presidente de Inglaterra, el mismo príncipe de Inglaterra también estaba enfermo. Personas pudientes, y realmente no interesa, no interesa. Y eso es lo que Dios les está diciendo a los hombres, de que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guarda. En el versículo 27 aquí mismo, como que la historia da un giro un poco más cercano al corazón de Jesús. En el versículo 27 del capítulo 12 dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y es una pregunta que realmente se hace. Dice Jesús que su corazón estaba turbado, su corazón estaba triste, su corazón estaba decaído, deprimido, por lo que él estaba sintiendo, observando lo que él iba a pasar. Recuerden de que Jesucristo era 100% Dios, pero también al mismo tiempo era 100% hombre. Él sentía, él tenía hambre, él sentía cansancio, él sentía todas las cosas que nosotros sentimos, las cosas que nosotros experimentamos, porque era 100% hombre, pero también sabía lo que iba a pasar y sabía lo que le esperaba. Y él se hace una pregunta, pero él ya sabía la respuesta. Realmente lo estaba haciendo para que las demás personas escucharan la forma como él dialogaba consigo mismo. Y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y en el versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. ¿Quién estaba hablando? Dios Padre estaba hablando. ¿Cuántas otras veces nosotros hemos escuchado esto? Bueno, en el Antiguo Testamento lo escuchamos en varias ocasiones, repetidas veces. Recuerdan, en el monte Sinaí. En el monte Sinaí la gente tenía pavor, tenía mucho miedo, porque hablaba Dios. Y cuando hablaba Dios, la tierra temblaba. Y ellos tenían mucho temor, de tal manera que le dijeron a Moisés, Moisés, no, ve tú, Moisés, ve tú, habla con Dios. Nosotros no, nosotros nos quedamos aquí abajito, estamos más seguros. Y acá, de nuevo, Dios habla. Pero no fue esta la única vez que Dios le habló con voz audible a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo era bautizado? También hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego al final añade una cosa y dice, a él oíd, a él oíd. Hermanos, yo quiero decirle de que Dios habla. Dios habla. ¿Y sabe qué usa Dios? Dios usa su palabra. Dios usa su palabra para hablarnos a nosotros en nuestra vida. Dios usa lo que Él ya ha dejado, la palabra revelada, esta especial revelación para la vida de cada uno de nosotros. Y yo espero, hermanos, de que cada uno de nosotros esté tomando el tiempo hoy en esta cuarentena, hoy que estamos obligados a quedarnos en casa. Y según dicen que la cuarentena se extiende, por lo menos a nosotros aquí en Michigan la extendieron hasta el 30 de abril y posiblemente aún más. En los países, por ejemplo en El Salvador, también escuché que extendieron la cuarentena. Y tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Las cosas maravillosas que Dios hace, realmente a mí me agrada mucho de que tengamos el tiempo hoy de estar orando,
de estar leyendo la Biblia en familia, de que estemos orando todos los días a las 7 de la noche. Eso es muy importante. Entonces, la voz audible llega y le habla a las personas que estaban allí. En el versículo 29 leo para ustedes: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Fíjese, no era para él, no era él que estaba teniendo un diálogo, hablando consigo mismo, preguntándose que si como le dijo en el Monte de los Olivos, si es posible, le dijo: Señor, que pase de mí esta copa. Cuando él estaba, la Biblia dice, llorando, lágrimas como de sangre. Y aquí las personas, en el versículo 30, respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjese, está diciendo de que en el momento él que sea levantado, dice que él va a traer todos a sí mismo. Y decía esto dando a entender de la muerte que iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed la luz, para que seáis hijos de luz. Y termina esa porción del capítulo 12. Jesús les anuncia las cosas que iban a pasar y el por qué iban a pasar. Fíjese muy bien de que llegó en este momento, un día viernes, un día como hoy, cuando Jesús fue confrontado con una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a decir, por ejemplo, él estaba frente a Poncio Pilato y le dijo: tú sabes, Jesús, de que yo tengo la potestad de darte libertad. Yo tengo la potestad, le dijo un hombre a Dios. ¿Y sabe qué le contestó Jesús? Le dijo: tú no tienes ninguna potestad sobre mí. Y él le dice una cosa que a mí me impacta cada vez que yo la leo. Dice de que: ¿acaso no sabes tú de que mi Padre te ha dado a ti la potestad? Y hay otro pasaje también de que los discípulos le preguntan y le dicen: que tal cosa no te acontezca, Señor, que tal cosa no venga sobre ti. Y le dice: el momento, porque la voluntad de Satanás, del diablo, ustedes están haciendo. Y él le dice: ¿acaso no saben ustedes de que yo puedo enviar a pedir que legiones vengan y me salven? ¿Acaso tú no sabes de que yo puedo pedir que ángeles vengan en este momento y cambiemos nosotros la forma como nosotros vamos a desarrollar este plan de salvación? Y él dijo: no. Y repito de nuevo lo que el Señor les dijo en este versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. No se acobardó, continuó con el plan, no se rindió. Dios estaba cumpliendo su objetivo. Dios estaba cumpliendo lo que Él había prometido. Los hermanos que están en Zoom, que el Señor les bendiga. Yo creo que están mirando que yo estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. Hay un versículo, hermanos, que yo quiero que vayamos a buscar. Yo voy a leer para ustedes. Está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1.
Segunda de Pedro, capítulo 1. Leo para ustedes el versículo 16. Dice así: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Versículo 18 dice: Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y esta es otra porción de la Biblia que está hablando acá Pedro acerca de la transfiguración. Saben de que han habido pocos instantes cuando Jesús habla, cuando Dios habla en voz audible, que las personas pueden escuchar audiblemente de una manera extraordinaria, diría yo. En este pasaje, cuando Dios se transfiguró frente a 2, a 3, Pedro, Jacobo y Juan estaban allí, y cuando se apareció Moisés y Elías, los profetas y la ley frente a ellos, y dice de que les dijo una cosa, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, hermanos, se lo leo de nuevo, segunda de Pedro 1:19, dice: también tenemos la palabra profética más segura, tenemos lo que Dios ya hizo por nosotros y tenemos la fuente de la fe, la fuente de nuestra sabiduría, que es la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, el cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, la palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Regresando a lo que Jesucristo estaba haciendo. Jesucristo el Salvador. Jesucristo nuestro Rey y Señor. Cuando la semana pasada estudiábamos y la semana antepasada estudiábamos el libro de Ruth, fue a propósito que yo quise de que nosotros hiciéramos eso de esa manera. La finalidad del libro de Ruth, yo no llegué a dársela, pero en el día de hoy lo programé de esa manera para que nosotros miremos cómo llega todo esto y compagina, como una historia allá en Belén, en una ciudad. Usted lo puede buscar en Google cuando tenga tiempo, y pues solamente ponga allí Jerusalén, o ponga Belén de Judea, ponga Belén de Judea, y mire fotos, ustedes saben de que la fotografía no tiene mucho tiempo de existir. Y miren cómo era antes, y yo me imagino en aquel entonces que ha de haber sido una cosita pequeñita donde pocas personas vivían, pero tan importante la historia de la Biblia que nos lleva a esta historia. La historia, si ustedes recuerdan, era sobre redención, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este capítulo 12 de Juan, miramos Jesús entra de una manera majestuosa, y que majestuoso puede ser montado en un burrito, ¿verdad? Pero de una manera grande entró él, y luego de esto nosotros miramos el plan para matarlo. Y también miramos ese dolor que el Señor Jesús sentía, porque él sabía que la hora de él había llegado. ¿Y cuál era esa hora? La hora de que él iba a entregar su vida en sacrificio. La palabra dice sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios mismo bajando a morir en nuestro lugar. Para que, según la ley de Dios, según la ley,
que nosotros podemos mirar en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, para que alguien viniera a redimir a alguien más, tenían que haber 4 cosas o 4 puntos claves. Y los 4 puntos no solamente se cumplían en Boaz, en la historia de Ruth, Noemí y Boaz, sino que también esa misma historia viene y se cumple también en el Señor Jesucristo y la relación con nosotros. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, número 1, según la ley, debería de ser pariente. Debería de ser pariente. Y bueno, y si, ¿cómo compaginamos eso con nosotros? Bueno, déjeme decirle de que nosotros, cada persona, no importa su raza, su color, su país, su estatura, su color de piel, no importa donde usted sea, somos de una misma familia. Somos de una familia. El primer punto debe de ser pariente. El segundo punto, la segunda ley que se tiene que cumplir es que debe de tener el precio o la capacidad de pagar. La persona tiene que tener la capacidad de pagar. ¿Y qué era el precio requerido? Bueno, el precio era la sangre de alguien. Tenía que haber sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y también el tercer punto dice que debe estar dispuesto a redimir la persona que está siendo reclamada por otra persona. ¿Quién es el que nos reclama a nosotros? Bueno, se llama Satanás. Usted o pertenece a la familia de Dios o pertenece a la familia de Satanás. O sea, no hay 2 opciones, solamente hay una. Y debe de estar dispuesta la persona que va a redimir a la persona que está siendo reclamada por otra persona. ¿Quién reclama las almas? ¿Quién quiere que usted se vaya al infierno? Satanás. Él lo está reclamando. Y el último punto tenía que ser un hombre libre de deudas. Un hombre que fuera dueño de sí mismo. ¿Y quién más que Jesucristo, que Dios mismo, viniendo a morir en reemplazo por cada uno de nosotros? ¿Qué más que nuestro Señor Jesucristo? Entonces, 4 cosas. Debe de ser pariente, debe de tener el dinero para pagar, debe de estar dispuesto a redimir la persona que está siendo reclamada por alguien más, y también un hombre que sea libre de deudas, un hombre dueño de sí mismo. Jesucristo llenaba cada una de esas cualidades, y déjeme decirle de que Él quiere redimirlo a usted. Porque por eso Él vino al mundo. Él quiere salvar su alma. Él quiere que usted tenga seguridad de vida eterna y que sepa a lo que usted ha venido a esta tierra. Jesucristo, un día como hoy, hace un poco más de 2000 años, vino al mundo a morir por usted. Y la cosa más maravillosa de eso, hermanos, es de que Él, pudiendo hacerlo, como le dije al principio, pudiendo hacerlo de otra manera. ¿Y por qué le plació a Dios hacerlo de esta manera? Porque Dios es amor. Él lo da todo por usted y por mí. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Dios dio su vida por usted para que usted tenga vida. Y no solamente vida, sino que la tenga en abundancia. Cuando nosotros miramos la historia de nuestro Señor Jesucristo, lo maravilloso es, hermanos, de que no solamente murió, sino que también resucitó. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores vive hoy y para siempre. Cuando nosotros miramos, hermanos, la historia en su cabalidad, en su plenitud, nosotros miramos y decimos, realmente Dios nos ama, realmente Dios es maravilloso. Realmente Dios dio su vida entera por mí. Y sabe una cosa, desde el principio de la creación, Dios ya le conocía a usted. Y Dios quiere que usted tenga vida y que la tenga en abundancia. Quiero leer este pasaje para terminar. El tiempo se nos ha ido. Pero yo quiero leer este pasaje y se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, si usted quiere leerlo conmigo, estoy leyendo del versículo 3. Dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que ya tenemos todas las bendiciones que nosotros necesitemos, las tenemos de parte de Dios en Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. Por eso Cristo murió por nosotros, para que nosotros seamos diferentes a las demás personas, para que nosotros seamos apartados para la gloria. Dice versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos por su sangre? El perdón de pecados. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos y vayamos, como él le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto, le dijo, no veo a ninguno acá que te condena. Y le dijo, vete y no peques más. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros, usted y yo, somos personas que pecamos, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Y si usted me está escuchando, usted me va a escuchar. Igual manera, así como usted es de pecador, de pecadora, Cristo te ama. Cristo murió por ti y quiere que tú te acerques a Él en este día tan maravilloso que Dios ha hecho. Este día, Viernes Santo, el día que Cristo murió por cada uno de nosotros, por el mundo entero. Él quiere que tú vengas a Él, que tú vengas a sus pies, que tú le busques de corazón, porque Él te ha creado. No solamente te ha creado, sino que ahora te ha comprado. Él decidió comprarte a precio de sangre. Dice el versículo 8. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Déjeme decirle antes de terminar, los que están en Zoom se va a cortar. Voy a seguir un par de minutos. Así es que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Ya casi terminamos. El Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Nuestro Dios Todopoderoso lo dio todo de Él, sufriendo la agonía en ese capítulo 12 que le acabo de leer de Juan. Él vino y Él decidió de su abundante amor entregarse en la cruz por usted y por mí. Qué cosa más maravillosa y qué regalo más hermoso el que nos ha dado Dios, que podemos confiar en Él. Y a través de la confianza y de la muerte sustitutiva de su sangre, nosotros podemos tener entrada al trono de la gracia. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Podemos entrar y estar con Él por una eternidad. Así es que yo le digo, mi amigo, mi hermano, no tenga temor. No tenga temor. Dios lo tiene todo en su mano, en su poder, y nada escapa. Nada escapa de su mano, de su vista. Él lo tiene todo bajo control. Él lo tiene todo bajo su poder, bajo su mano, bajo su dominio. Él es Dios. Y no importa la dificultad que estemos pasando, déjeme decirle de que Dios se mostrará como un poderoso gigante si usted confía en Él. No importa el problema donde esté, no importa el hoyo donde esté, no importa la enfermedad que tenga, Dios es el Todopoderoso. Y esto es lo que nosotros queremos enseñarle a usted, hermano, amigo, que nos está viendo. Si usted está caminando lejos de Dios, busquemos a Dios. Si usted está caminando de una manera errónea, y yo sé que usted lo reconoce porque los malos pasos no llevan a buenas cosas.
Necesitamos buscar al Señor de todo nuestro corazón. Y le doy gracias al Señor que ha permitido que lleguen estas cosas a nuestra vida, que ha permitido que lleguen todas estas cosas al mundo entero, porque después de esto va a haber un avivamiento para el Señor. Y los que han de ser salvos van a buscar al Señor y van a arrepentirse de sus pecados. Y yo quiero dar esa oportunidad hoy mismo antes de terminar. Yo quiero de que allí donde estemos, ahí donde están, inclinemos nuestro rostro y agradezcamos a Dios por lo que Él ha hecho. Así como Él tuvo el poder de levantar a un hombre que había muerto por 3 o 4 días, dice la Biblia que las hermanas le dijeran, bueno, yo no estoy seguro que quieras entrar a esa cueva porque ya apesta, ya hiede. Debieras de haber estado aquí antes para salvarlo. Y Él le dijo, no, para la gloria de Dios suceden estas cosas, porque Él sabía que iba a resucitar. Asimismo, cuando Él murió y sufrió en la cruz, Él sabía que a los 3 días Él iba a resucitar. Y asimismo, con ese mismo poder de que Él ha resucitado, asimismo quiere sacarlo a usted de donde usted está. Si usted nunca ha hecho profesión de fe, o usted ha estado caminando lejos de Dios, o usted ha sentido en esos días que Dios le ha hablado a su vida, así como me ha hablado a mí, de que usted debe de acercarse más a Dios. Los que no son salvos, que encuentren la salvación, y los que están caminando con Él, que caminen más cerca de Él. Eso es lo que Dios quiere. Así es que vamos a orar, los que están allí escuchando, primero para recibir a Cristo, y segundo voy a orar por los hermanos que caminemos más cerca de Él. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, en esta hora yo oro y le pido a los que no te conocen que oren conmigo de la siguiente manera. Le digan, Señor Jesús, yo vengo ante ti en esta hora, reconociendo mis faltas, reconociendo mis pecados. Soy pecador. Perdóname, Señor. Te pido, oh Dios, de que me limpies y que me transformes, que vengas a morar en mi corazón y que tomes las riendas de mi vida. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida para el día que yo muera, pueda estar en gloria contigo eternamente. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, porque al tercer día resucitaste. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayan orado los que no tienen a Cristo en su corazón. Y ahora vamos a orar los hermanos. Vamos a orar de la siguiente manera. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Venimos ante ti, Señor, a decirte que solos no podemos. A decirte, Señor, que te necesitamos en nuestras vidas. A decirte, Señor, de que te amamos, que te necesitamos, que te agradecemos, Señor, por estar con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por las necesidades que hoy tenemos. Pero sabemos, Señor, de que no nos dejas huérfanos, de que estás con nosotros todo el tiempo, que tu mano de poder y tu bendición, Señor, está sobre nosotros, que tus ángeles acampan alrededor nuestro, nos cuidan y nos defienden. Señor, yo te quiero pedir por mis hermanos, Padre mío, que tú cuides de ellos, que tú suplas sus necesidades, Señor, y los que están caminando lejos de ti, Señor, se acerquen a ti. Señor, te doy gracias por estos tiempos de dificultad y oramos, Señor, por nuestros países, por nuestras ciudades, Señor. Oramos por los que están adoloridos a esta hora, Señor. No solamente con personas que han perdido, Señor, familiares que han fallecido, Señor, en su núcleo familiar cercano, sino también, Señor, por personas que tienen necesidades en esta hora, Señor. Padre, oramos, Padre, por esas necesidades físicas, Señor. Oramos, Padre, que tus ángeles manden, Señor, personas y que suplan estas necesidades. De igual manera, Señor, oramos por las personas que tienen dificultades, Señor, con sus hijos, con sus esposos. Dificultades, Señor, de salud, que no tienen que ver con este virus, Señor, sino con otra índole de enfermedades, Señor. Oramos, Padre, de que tú ayudes y tu mano de poder esté con estas familias, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer, Señor. Padre,
Yo oro, Señor, que una bendición especial sobre cada hermano, cada hermana, Señor, en nuestra congregación, que tú seas con ellos. Gracias por los demás que se han conectado también, Señor, que seas tú una bendición especial en sus vidas, Señor, esta noche. Te damos gracias, Señor, y gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque leímos ese pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, Señor, que tenemos esa palabra profética más segura, Señor, tu palabra. Gracias que podemos confiar en ella, Señor, y gracias que nos hablas al corazón. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos por cada uno de ustedes. Manténganse, hermanos, siempre en oración, orando los unos por los otros. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense. Hasta pronto. Hasta el próximo viernes a la misma hora. Muchas bendiciones. Cuídense.